Vamos a conocer un poco acerca de la monotonía de las funciones. Para eso es importante que revisemos los conceptos básicos. Lo primero, ¿qué es una función monótona? Una función monótona no es otra cosa que aquella que mantiene continuidad en su movimiento, ¿sí? En este caso veamos esta función, la gráfica que tenemos aquí, nos está mostrando una función monótona que en este caso está creciendo. Por favor, para que entendamos o para que no nos confundamos, porque si yo me ubico aquí, naturalmente yo diré que estoy bajando, pero si yo me ubico aquí, estoy subiendo. Entonces siempre vamos a empezar desde el lado izquierdo de las gráficas para observar si es creciente, si es decreciente, si es constante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, esta es una función creciente porque nosotros vemos fácilmente que está creciendo y no hay otro orden de movimiento. Entonces, por eso se trata de una función monótona, mantiene la continuidad. ¿Cómo? Creciendo. La siguiente gráfica nos muestra también una función monótona, pero en este caso está decreciendo. Desde el lado izquierdo, siempre desde el lado izquierdo lo consideramos. Esta función también es monótona y vemos que es constante, ¿sí? Las funciones constantes se caracterizan por tener gráficas horizontales, ¿de acuerdo? Pero veamos que aquí ya tenemos algo un poco diferente a lo anterior. Aquí ya hay una combinación de movimientos. Aquí hay una subida, una bajada y otra vez una subida. En este ejemplo, la función no es monótona. ¿Por qué? Porque no se mantiene la monotonía o el orden del movimiento. Aquí hay una combinación. Aquí está creciendo, decreciendo y nuevamente creciendo. Por ende, no es una función monótona. Entonces, ¿qué les parece si ahora vamos a aprender a determinar los tramos crecientes, decrecientes, constantes y al final a determinar si se trata o no de una función monótona? Una aclaración antes. Siempre que veamos combinaciones de movimientos, va a ser una función que no es monótona. En tanto que cuando veamos un solo movimiento, estas sí son monótonas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir aplicando en los ejemplos. ¿Cómo determinamos la monotonía o los intervalos de la monotonía de una función? En primer lugar, esta es una función creciente, decreciente o constante. Partimos desde el lado izquierdo de la gráfica y vemos que está creciendo. Entonces es una función creciente, es monótona obviamente, y en este caso, ¿cómo determinamos el intervalo de crecimiento? Vemos desde dónde empieza, pero lo proyectamos al eje de las X. En este caso, -2. ¿Sí? Como aquí está el intervalo cerrado, sería desde -2 cerrado hasta, y vemos hasta dónde avanza. Cuando vemos una flecha, quiere decir que se sigue yendo hasta el infinito. Eso significa que sería hasta más infinito. Entonces yo aquí le voy a colocar este simbolito porque no encuentro el simbolito del infinito. O sea, sobre todo por tiempo. Listo. No hay más intervalo creciente, es uno solo. Si hablamos de intervalo decreciente, nosotros podemos tranquilamente escribir no hay. Y si hablamos de intervalo constante, también diremos que no hay. Listo, miren, ya analizamos la monotonía de esta función y al final podemos decir no es monótona. Perdón, es monótona. Es una función monótona. ¿Listo? Correcto. Vamos para la siguiente gráfica. Miren que esta tiene un puntito que está pintado al inicio y al final. Eso quiere decir que que son intervalos cerrados. Vemos que también es creciente. ¿Y dónde empieza? Empieza aquí, pero lo proyectamos al eje de las X, es decir, en -6. Cerrado, -6. ¿Hasta dónde?
hasta acá, pero esto lo proyectamos al eje de las X, que sería 5, 5 positivo. Y cerramos. ¿Hay intervalo decreciente? No hay, ¿verdad? ¿Hay intervalo constante? Tampoco hay. Y finalmente podemos decir es una función monótona. ¿De acuerdo? Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos dos tramos, entonces vamos a analizar de tramo en tramo. Si empezamos aquí, desde la izquierda siempre, ¿en dónde empieza? Si le damos el valor de 1 a cada cuadrito, menos 1, menos 2, menos 3, cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde empieza? Es creciente, menos 1 cerrado, ¿hasta dónde? Menos 1, menos 2, menos 3 cerrado, menos 3 cerrado, ¿hasta dónde? Hasta menos 1 abierto. Ya dijimos que abierto podemos usar el paréntesis, ¿sí? Y luego hay otro intervalo constante, ¿sí? Pero primero voy a hacer todos los crecientes. Y luego el creciente empieza aquí y termina acá. El que empieza aquí, ¿empieza en dónde? En 1 positivo. Y como está dentro de la gráfica, también sería un intervalo cerrado. Entonces, con 1 positivo y que va hasta dónde? Pensemos que esto se va hasta el infinito, aunque no está dibujada la flecha, pero en cambio no tenemos ni el puntito como acá, ni el círculo abierto. Entonces, hasta más infinito. ¿Listo? Los infinitos son abiertos. Ok. Intervalo decreciente, vemos que no hay, pero intervalo constante sí hay. ¿Cuál es el intervalo constante? Empieza aquí y termina acá, pero esto siempre lo proyectamos al eje de las X. ¿Y en X eso es cuánto? 0, 0 abierto, vemos. De 0 abierto hasta 1 cerrado. Y miren, ya pudimos determinar los 3 intervalos. Finalmente, podemos decir que no es una función monótona. Dijimos, ¿por qué? Porque tiene la combinación de los movimientos o de las direcciones de la gráfica. Veamos en esta de aquí. ¿Hay intervalo creciente? Sí. Esta parte de aquí está creciendo, este está decreciendo y este está constante. Entonces tenemos un tramo decreciente que va desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta 0. Menos infinito hasta 0. Y este sí es cerrado, ¿no es cierto? Porque está dentro de la gráfica. El decreciente, ¿de dónde a dónde va? En cambio, desde 0 hasta, todo lo proyectamos al eje de las X, hasta 2. Desde 0 cerrado hasta 2 abierto. Y finalmente el intervalo constante, ¿de dónde a dónde va? Desde aquí hasta acá, hasta el infinito sería, ¿no? Pero esto lo proyectamos al eje de las X, sería entonces desde 2 cerrado hasta más infinito. Siempre los infinitos son intervalos abiertos. Finalmente nosotros concluimos diciendo, no es una función monótona. Listo. Veamos en este ejemplo. Veamos si empezamos desde la izquierda. ¿Cuál es el movimiento? Está de bajada, ¿verdad? De bajada. Y luego continuamos acá, también está de bajada. O sea que aquí hay dos tramos decrecientes. El primero viene ¿desde dónde? Desde menos infinito y hasta dónde llega. Se acerca al 0, pero nunca llega a ser 0. Entonces quiere decir que es desde menos infinito abierto hasta 0 también abierto. Y hay otro intervalo decreciente que sería, en cambio, este viene desde arriba, o sea, se acerca al 0 porque todo lo tenemos que proyectar a X, recordarán. Entonces, desde 0 abierto hasta más infinito, que lo proyectamos también a X. Desde 0 abierto hasta más infinito, también abierto. Y aquí, intervalos crecientes. Aquí intervalos crecientes no tenemos, no hay.
Intervalos constantes tampoco tenemos, no hay. ¿Podemos decir que esta es una función monótona? ¿Es una función monótona? Sí, es una función monótona. Entonces, fíjese, hemos analizado diferentes gráficas. Vamos a ir con esta última. Tenemos este intervalo, como vemos, siempre desde la izquierda. ¿Qué hace? Sube. Entonces, es un intervalo creciente. Luego, aquí me he equivocado en la escritura. Luego de aquí a acá es constante. Luego de aquí a acá es decreciente. Y luego de aquí a acá vuelve a ser creciente. Entonces, vamos por tramos. La parte creciente, ¿de dónde viene? Infinito, ¿verdad? Desde menos, no podemos decir 4 porque no está aquí terminado, está la flechita. Entonces sería desde menos infinito, abierto, ¿hasta qué? Hasta aquí, pero este se proyecta a X, hasta menos 2. Hasta menos 2, cerrado. Listo. Y luego vamos con la siguiente parte creciente, entonces podemos poner aquí una coma. ¿Desde dónde? Desde aquí, que yo proyectando le sé que esto es 3, ¿verdad? Entonces, desde 3 cerrado hasta más infinito abierto. Siempre los infinitos son abiertos. Desde menos 3, desde 3 positivo cerrado hasta más infinito. Vamos con el decreciente. Este en cambio viene desde aquí hasta acá, pero esto proyecto a X, que sería ¿cuánto? 0. Desde 0 cerrado hasta ¿dónde? Hasta aquí, que proyectado a X, ¿qué valor tiene? 3. Hasta 3 también cerrado. Y finalmente el intervalo constante va de dónde a dónde, desde aquí hasta acá. Pero esto en X, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2 cerrado hasta aquí, que sería 0. 0 también cerrado. Y miren, ya terminamos de analizar todos los intervalos de nuestra gráfica y finalmente podemos concluir diciendo que no es una función monótona. ¿Listo? Y aquí hemos hecho la explicación. Espero que haya quedado claro cómo identificar la monotonía de las funciones, los tramos crecientes, decrecientes y constantes. Gracias a su atención.